¿Qué tal? Hoy vamos a ver cómo se grafica una función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática puede estar representada de varias formas, ¿sí? Nosotros vamos a ver la forma polinómica, viene dada como un polinomio. ¿Por qué cuadrática? Porque justamente la x está elevada al cuadrado, ¿sí? Cuando hay una x elevada al cuadrado me doy cuenta que la función va a tener un gráfico similar a esto, como una parábola. Para poder graficar esta función voy a tener que considerar los valores de los coeficientes del cuadrado, al que vamos a llamar a, el coeficiente lineal, que es el que acompaña a la x, que lo vamos a llamar c, y el término independiente, que se llama c. Perdón, el lineal se llama b y el término independiente que se llama c, ¿sí? Con esos valores vamos a poder hallar los 5 puntos de precisión para graficar la función, que son las dos raíces, los puntos donde la función corta el eje x, la ordenada, el punto donde la función corta al eje y, el vértice y el simétrico de la ordenada. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la ordenada? Es el más fácil de todos. Buscamos en el término independiente, el valor del término independiente es la ordenada, ¿sí? Si el término independiente sería menos 3, la ordenada está en el eje y en el menos 3. ¿Sí? Ahora acá. Si el término independiente es 5, la ordenada está en el 5 en el eje y. Bien, acá tenemos un ejemplo para poder graficar, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale a? Si a es el número que acompaña a la x cuadrado. El valor de a va a ser 1. Cuando no tengo nada escrito es como un 1. El valor de b, en este caso, menos 4, ¿sí? Y el valor de c, el término independiente, 3. Bien, ¿cómo voy a hacer para hallar las raíces? Que va a ser mi primer paso, ¿sí? La ordenada es fácil, es 3, ya la tengo escrita ahí. Eso es en lo que nunca tengo que desconfiar, porque no hago ninguna cuenta para hallar ese número, ¿sí? Solamente miro y ya está, la ordenada es 3, corta el eje y en 3. Ahora, para hallar las dos raíces voy a tener que aplicar la fórmula resolvente. Ustedes la conocen, es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Bien, ¿cómo esta fórmula me va a dar dos raíces? Fíjense, esta fórmula tiene algo extraño acá, que es un símbolo, es un más menos, ¿sí? Si yo uso el más me da una raíz y si uso el menos me da la otra. En el caso de que tenga dos raíces, también puede ser que no tenga ninguna o que tenga una sola. Vamos a ir viendo eso más adelante. Entonces, tengo que reemplazar todos estos valores por los aquí presentes. En este caso, b es menos 4. Entonces, la fórmula arranca con menos de la fórmula y ahora tengo que poner el valor de b, que es menos 4. Fíjense ustedes que me va a quedar menos 4. Más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, otra vez entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado. Menos 4 por a por c. A y c también las tengo que reemplazar. El valor de a es 1 y el valor de c es 3. Todo sobre 2 por a. 2 por 1. Menos y menos, 4. Menos 4 elevado al cuadrado, 16. 4 por 1 por 3, fíjense acá que son dos términos, ¿sí? Entonces tengo que resolver este término y este otro término con la multiplicación por separado. 4 por 1 por 3 es 12. Las cuentitas para ustedes. Ahora tengo 4 más menos raíz de 16 menos 12 es 4 sobre 2. La raíz de 4 da 2, entonces ahora sí separo una con el más y la otra con el menos. Me queda 4 más 2 sobre 2 y 4 menos 2 sobre 2. O sea, una de las dos raíces, acá tengan cuidado cuando usen la calculadora, si ustedes ponen 4 más 2 dividido 2 le va a dar 5. Pero fíjense que 4 más 2 es 6, dividido 2 es 3. Porque la calculadora va a ser el 2 dividido 2, no va a ser 4 más 2 primero. ¿Se entiende? Entonces,
Primero tienen que hacer la cuenta de arriba y después dividido 2. Igual, dividido 2. Lo mismo acá. 4 menos 2 es 2. Dividido 2 es 1. Entonces las dos raíces son 1 y 3. Bien, para hallar el vértice, una vez que tengo las dos raíces, que son 1 y 3, lo que tengo que hacer es sumarlas y dividirlas por 2. 1 más 3, 4, dividido 2, 2. ¿Sí? Hay otras fórmulas para hallar el vértice. Vamos a usar esta o la que ustedes quieran. Entonces, las dos raíces me dieron 1 y 3, las sumo y las divido por 2. Eso me da el valor de x del vértice. Pero el vértice, que es un punto en dos dimensiones, tiene dos coordenadas. Una de x y la otra de y. ¿Sí? La de x es 2. Ahora tengo que hallar la coordenada de y, del eje y. ¿Cómo hago eso? Tengo que reemplazar el valor de x en la fórmula y me va a dar el valor de y del vértice. Entonces tengo que hacer f de 2. F de 2 es reemplazar por 2 en la fórmula. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. 4 menos 8 más 3 es menos 1. ¿Qué significa? Que el vértice va a estar en 2 menos 1. ¿Sí? Acá va a estar el vértice. Empecemos a acomodar entonces lo que fuimos encontrando. Las dos raíces, 1 y 3. Dijimos que es donde la función corta del eje x. Entonces marcamos en el 1 y en el 3. El vértice nos dio en 2 menos 1. ¿Sí? Las coordenadas del vértice, 2 menos 1. 2 menos 1 está acá. Por último, la ordenada, que dijimos que era lo más fácil, ¿sí? El valor del término independiente, 1, 2, en el 3. Ustedes fíjense que todas las palabras tienen un eje de simetría, que pasa por el vértice de la parábola, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el valor ese del eje de simetría? El 2. Eso nos va a servir para graficar la otra rama de la parábola. Acá tengo una, que la puedo graficar gracias a la ordenada. Y del otro lado tengo que buscar el simétrico de la ordenada. Si la ordenada se encuentra a 2 cuadrados, fíjense, 1, 2 cuadrados del eje de simetría, el simétrico tiene que estar a la misma altura, a esa misma distancia, o sea, sobre el 4. ¿Sí? Si uno cuenta 2 cuadrados, le queda sobre el 4. Entonces, sobre el 4, a la altura de 3, va a estar el simétrico de la ordenada, que es el punto que dijimos al principio que íbamos a utilizar para graficar. Ahí quedaría graficada la función cuadrática. Ahora vamos a hacer algunas observaciones de algunos casos especiales. Profe, ¿y qué pasa si tengo dos términos nada más? Bueno, en el caso de que tengo dos términos, como este que ven acá, ¿sí? Tengo que ver cuánto valdría A. Dijimos que A es el que acompaña a la x cuadrada, sería 2. B es el que acompaña a la x. Como no tengo término con x, B va a ser 0. ¿Sí? Y C va a ser el término independiente, ahí menos 3. Otro caso puede ser f de x igual x cuadrado más x o menos x cuadrado más x y nada más. Entonces, ¿cuánto vale A ahora? A vale el número que tengo acá adelante, el x cuadrado, menos 1. ¿Sí? B vale 1. ¿Y cuál es el que me falta? El valor de C. Por lo tanto, C es igual a 0. Una aclaración particular. Fíjense, acá A es positiva, ¿sí? Y acá A es negativa. Cuando el valor de A es positivo, mayor que 0, la representación está cóncava hacia arriba. Y cuando el valor de A es negativo, menor que 0, está cóncava hacia abajo. ¿Sí? Eso le va a ayudar para graficar en el caso de que les parezca un valor de A negativo. Ustedes ya saben que la función va a tener esta forma. Miren el siguiente ejemplo. X cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? 1. B. Menos 4. C. 4. Fórmula resolvente. Menos B. O sea, menos 4. 4. Más menos. Raíz cuadrada de B al cuadrado. O sea, menos 4 elevado al cuadrado. 16. Menos 4 por 1 por C.
todo sobre 2 por a, ¿sí? Me estoy evitando algunos pasos porque lo que quiero que vean es lo siguiente. 4 más menos raíz de 16 menos 16 sobre 2. 16 menos 16 es 0. ¿Existe la raíz de 0? Sí, y es 0. De acá, ¿qué se desprende? 4 más 0 dividido 2, 2. 4 menos 0 dividido 2, 2. O sea, me dice que las dos raíces son 2. O sea, cuando dos cosas son iguales, no queda otra opción que ser la misma cosa. ¿Qué significa que las dos raíces sean 2? Que una raíz va a estar acá y la otra raíz va a estar acá. ¿Sí? Las dos raíces van a ser 2. ¿Qué otra cosa puedo marcar? Puedo hallar el eje de simetría y el eje de simetría va a ser en 2 también. ¿Sí? Puedo marcar la ordenada, que es 4. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo la ordenada, tengo la raíz doble, ¿sí? Se llama raíz doble. Cuando se repite una raíz. Entonces tengo la raíz y la ordenada, nada más. Yo podría marcar el simétrico de la ordenada, de nuevo si está dos cuadraditos para allá, y ya suponer que la parábola va a ser esta, ¿sí? Si la quiero graficar con mejor calidad, lo que tendría que hacer es reemplazar por algún valor. ¿Por qué valor? ¿Voy a reemplazar por 7? No. ¿Por menos 1? No, bueno, sí, puede ser, pero tampoco me sirve. Voy a reemplazar por 1 o por 3, para ver a dónde forma la curva la parábola. Si reemplazo por 1, fíjense, f de 1, esto es solo para que el gráfico sea de mejor calidad, ¿no? Me quedaría 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 4. Esto es 1 más 4, 5, menos 4, 1. O sea que f de 1 da 1. O sea que para x1 y vale 1. El punto está acá. 1, 1. ¿Sí? Dos coordenadas te indican a dónde está un punto. Entonces, este también tiene un simétrico de aquel lado. Si está a un cuadradito del eje de simetría, a un cuadradito está el simétrico. Y ahora me queda como más linda la parábola, ¿sí? Si la graficaba con la ordenada sola, igual no quedaba muy distinta, pero bueno. Ya que somos pro, le ponemos un poquito más de onda. Y con eso quedaría el ejemplo donde la raíz se te hace 0 y tiene una raíz doble. Último ejemplo. Miremos la fórmula primero, ¿sí? Negativo. La función va a estar triste. Ordenada menos 2. Ya tenemos ese dato, ¿sí? Ese es un dato que no podemos despreciar y que no nos podemos equivocar nunca, porque es solo mirar el valor de c. Entonces, la ordenada va a ser menos 2. Va a cortar al eje y en menos 2. Digamos que ahí va a estar. Y ahora voy a buscar las raíces. Para eso, a es menos 1, b es 2 y c es menos 2. Arranco la fórmula. Menos b, menos 2, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 2. Todo sobre 2 por a. Menos 2 más menos, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Menos. Fíjense esto, menos, menos y menos. Menos por menos más. Por otro menos me va a quedar negativo, ¿sí? Cuando la cantidad de menos que tengo es impar, 1 o 3, queda negativo. Cuando la cantidad de menos es par, 2, en este caso no se puede dar, pero si fueran 4 menos, quedaría positivo. Porque junto en parejita 2 menos y todo bien, se hace positivo. Ahora si queda uno solo, está triste y queda negativo. 4 por 1, 4, por 2, 8. Todo sobre 2 por menos 1, menos 2. 4 menos 8, menos 4. Y acá tenemos un problema, por lo menos hasta el año que viene que miremos números complejos. La raíz de menos 4, ¿qué pasa cuando la ingreso a la computadora, a la calculadora? Lo que todos sabemos, explota la calculadora, ¿sí? No se puede resolver, no existe, ¿sí? No puedo resolver. ¿Y las raíces, maestro? No, te las debo, no te las puedo dar. La resolvente no tiene forma de darme las raíces. Pero no es una deficiencia de la resolvente.
Lo que está pasando acá es que no tiene raíces. Entonces, si no tiene raíces, ¿cómo la resolvente me va a dar las raíces que no tiene la función? ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos graficarlo sin saber las raíces. Bien, entonces, la resolvente no nos da raíces, ¿sí? Nos dio error. Entonces, no tengo raíces, no corta el eje X. El único dato que tengo es la ordenada, menos 2. Y que la función es hacia abajo. Entonces, ¿cómo la grafico? ¿Con un solo valor la puedo graficar? No. Acá servirían algunas fórmulas que sirven para hallar el vértice, pero vamos a hacerlo sin fórmula. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ir probando con los números y viendo qué pasa. Vamos a calcular f de algún número. Yo voy a empezar con el 1. ¿Por qué? Y fíjense, tengo la ordenada. No voy a empezar con el 16,3. Voy a probar con el 1, que es lo que más cerca tengo, para ver cómo va reaccionando la función, ¿sí? O con el menos 1 puedo probar, con cualquiera que esté cercano al eje Y. Entonces, f de 1 va a ser menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 2. Ojo que este menos no está elevado al cuadrado, ¿sí? Ya lo hemos visto en prácticos anteriores, que el menos este no se eleva al cuadrado. Entonces queda negativo. Menos 1 más 2 menos 2. Eso da menos 1. Fíjense que f de 1 da menos 1. Entonces, ¿dónde está el punto? 1 de x menos 1 de y. Acá tengo el punto. ¿Probamos qué pasa con 2? Bueno, dale. F de 2. Menos 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 2. Menos 2 al cuadrado es menos 4. ¿Sí? Ojo que el menos no se eleva. 2 por 2 es 4, me parece, sí. Y menos 4 más 4, 0, menos 2, menos 2. Entonces, f de 2 me da menos 2. 2 menos 2. Fíjense cómo se regaló acá. ¿Sí? Si ustedes lo ven, acá tengo el simétrico de este valor. No queda otra que la función tenga esta forma. ¿Sí? Puedo probar con f de 3, para como dijimos antes, que quede un poquito más lindo el gráfico. Menos 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 2. Menos 9 más 6 menos 2. Menos 9 más 6 es menos 3, menos 2 es menos 5. F de 3 da menos 5. Y acá tengo, si yo tengo el eje de simetría acá, el simétrico de este, ¿sí? Porque yo ya sé que ese es el vértice. Entonces, ¿este a qué distancia está? A 2 cuadraditos del eje de simetría. Entonces, 1, 2 cuadraditos para acá, vamos a tener el otro. Fíjense que yo la había torcido un poquito. Enderezamos y hermosa. Espero que les sirva y que les haya gustado.